A continuación vamos a hablar de ecuaciones diferenciales que son ecuaciones exactas. ¿Okay? Entonces vamos a decir que es una ecuación exacta. Una ecuación diferencial vamos a decir que es exacta si tiene la siguiente forma. Es una ecuación que es de la forma una expresión que tiene xy multiplicada por dx más una expresión que tiene xy multiplicada por dy, donde se cumple que la derivada parcial de m con respecto a y, la derivada parcial de este con respecto a y, es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Es decir, que si yo derivo este con respecto a y y el otro con respecto a x, me dan el mismo valor. ¿Okay? Eso es lo que llamaremos una ecuación exacta. Cuando es una ecuación exacta, la forma de resolverlo es bastante simple. Ya vamos a ver cómo sería. Entonces, veamos este ejemplo. Vamos a verificar que esta es una ecuación exacta. Todavía no la vamos a resolver, pero solo vamos a verificar que es una ecuación exacta. Ven que para nosotros esto que está aquí es m y esto que está aquí es n. Porque ven que es m por dx más n por dy. Entonces yo voy a hacer la derivada parcial de m con respecto a y. Ven que la derivada parcial de m con respecto a y sería 2x. Y la derivada parcial de n con respecto a x, que vean que también la derivada parcial de n con respecto a x es 2x, porque la derivada de cos de y me debería ser, y las dos me dieron iguales. Entonces esa ecuación que está ahí, decimos que es una ecuación que es exacta. ¿Okay? Aquí estamos verificando nada más que la ecuación es exacta. Ahora, una vez que la ecuación es exacta, ¿cómo se resuelve? Es lo que vamos a ver a continuación. Si una ecuación del tipo m de x más n de y es exacta, entonces existe una función que le llamaremos función potencial, que va a ser una función p, vamos a poner así, para poner un nombre, p de xy, que es una función potencial que cumple lo siguiente, que la derivada parcial de p con respecto a x es igual a m y la derivada parcial de p con respecto a y es igual a n. Y de hecho, estas dos igualdades que tenemos aquí son las que vamos a utilizar para resolver la ecuación diferencial y para encontrar la función p. Ya vamos a verlo en un ejemplo. Ahora, si nosotros encontramos esa función potencial que cumple entonces que la derivada parcial de p con respecto a x es igual a m y la derivada parcial de p con respecto a y es igual a n, diremos que la función potencial p de xy igualada a c es la solución general de la ecuación diferencial. Entonces, los problemas en los que una ecuación es exacta se reducen simplemente a convertir la ecuación a encontrar la ecuación potencial, porque si tenemos la ecuación potencial ya podemos resolver la ecuación diferencial que es exacta, ¿verdad? Porque la solución simplemente es la función potencial igualada a una constante c. Esa es la forma en la que se resuelve una ecuación diferencial que es exacta. Veamos un ejemplo aquí. Esto que tenemos aquí, esto que está aquí fue la que ya hicimos. Este es el m y este es el n. Ya verificamos nosotros, de hecho, vamos a verificar que es exacta de nuevo, que la derivada parcial de m con respecto a y, que en ese caso es 2x, y la derivada parcial de n con respecto a x, que también es 2x, son iguales. Entonces ya ahí verificamos que es exacto. Entonces vamos a encontrar una función p de xy, que es una función que le llamaremos la función potencial. ¿Qué cumple esa función potencial? Bueno, cumple, para empezar, que la derivada parcial de p con respecto a x equivale a m, a 2xy. Entonces vean lo que vamos a hacer. Como la derivada parcial de p con respecto a x equivale a 2xy, entonces lo que voy a hacer yo es integrar. Voy a hacer la integral de este con respecto a este con respecto a x. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver. Que si la derivada parcial de p con respecto a x equivale a m, que es 2xy, entonces p es la integral de 2xy con respecto a x, porque la derivada era con respecto a x. ¿Okay? Entonces quiere decir que nuestra función p, ¿quién sería? La integral de 2xy con respecto a x, la y se toma como una constante, la integral de 2x es x a la 2, entonces integro, me queda x a la 2y. Pero recuerden que cuando uno integra, uno agrega más una constante, le voy a poner k. Pero esa constante k es una constante que tiene que depender de y. Es decir, es una función que podría depender de y. ¿Por qué? Porque si yo integro, vean que si yo derivo esto que está aquí, la derivada de esto es 2xy. Y la derivada de k, como k solo depende de y, también es 0. Es decir, que en lugar de agregar una constante nada más de integración, agrego una función, pero que sea solo dependiente de la variable y. Porque eso haría que al ser solo dependiente de la variable y, cuando la derive me siga dando la misma sustitución que es 2xy. Ahora sí, pasemos a lo siguiente. A partir de p voy a hacer la derivada de p, pero ahora con respecto a y. Ven que la derivada de p con respecto a y sería x a la 2 más, porque la derivada de x2y sería x a la 2 con respecto a y, y la derivada de k de y sería k' de y, es decir, la derivada de k de y. Pero vean que la derivada de p con respecto a y, según lo que vimos, debería ser equivalente a n, es decir, que x a la 2 más k'y más k'y debería ser equivalente al n, que era x a la 2 más cos de y. Cancelando el x a la 2 con el x a la 2 me quedaría que k' de y es igual a cos de y, es decir que k de y es la integral de cos de y con respecto a y.
y la integral de cos de y con respecto a y es sen de y. Es decir, que ya tengo la función potencial. Nuestra función potencial, ¿quién es? Es x a la 2y más k de y, pero ¿quién es k de y? Sen de y, más sen de y. Y entonces la solución de mi ecuación diferencial es la función potencial x a la 2y más sen de y igual a una constante c. Así es como se resuelven las ecuaciones diferenciales que son exactas. Okay, veamos otro ejemplo para que nos quede bien claro. Vean esta que está aquí. Primero voy a empezar a trabajarla para escribirla en la forma para verificar que es exacta. De y sobre dx es x y a la 2 menos x y y menos x a la 2y. Voy a pasar a multiplicar, me quedaría y menos x a la 2y por dy es igual a x y a la 2 menos x por dx. Y si la ordeno pasando el dx allá, lo que tiene dx, voy a cambiar el orden, voy a cambiar el signo para poder pasarlo al lado y lo voy a poner de primero. Voy a poner x menos x y a la 2, vean que lo invertí, la resta de x más y menos x a la 2y de y igual a 0. Este sería nuestro m y este sería nuestro n. Verifiquemos a ver si es exacta. La derivada parcial de m con respecto a y, vean que sería 0 menos, con respecto a y sería menos 2xy. Y la derivada parcial de n con respecto a x, la derivada parcial de n con respecto a x también es menos 2xy. Es una ecuación que es exacta. ¿Okay? Entonces yo sé que existe una función potencial en la que la derivada parcial de p con respecto a x equivale a m, que es x menos xy a la 2. Es decir, que p es la integral de x menos xy a la 2 con respecto a x. Pero ven que eso me daría que la integral de x es x a la 2 entre 2 menos la integral de x y a la 2 es x a la 2 y a la 2 entre 2 más una constante k que depende de y. Pero eso hace de una vez, derivemos que la derivada parcial de p con respecto a y sería la derivada de x a la 2 entre 2 es 0 y la de menos x a la 2 y a la 2 entre 2 con respecto a y sería la derivada de y a la 2 es 2y, entonces me quedaría menos 2x a la 2y, ¿verdad? Más k' de y, así. Pero eso, menos 2x a la 2y más k' de y, debería ser equivalente al n. Y el n que tenemos nosotros es y. Perdón, aquí no había un 2, era un solo 2. Solo x a la 2y, así. ¿Verdad? Porque la derivada de 2y, la derivada de y a la 2 es 2y, se cancela con el 2 de abajo. Entonces, menos x a la 2y más k' de y debe ser equivalente a y menos x a la 2y. Pero este se cancela con este, me quedaría que k' de y es igual a y, es decir, que k de y es la integral de y con respecto a y. Es decir, que k de y, la integral de y, que es y a la 2 entre 2. Así. Entonces quiere decir que nuestra función potencial es esta. Es decir, que nuestra solución es x a la 2 entre 2 menos x a la 2 y a la 2 entre 2 más k de y, que es y a la 2 entre 2, igual a una constante c. Que vean que si multiplicamos todo por 2, también podríamos escribirlo así, x a la 2 menos x a la 2 y a la 2 más y a la 2 igual a 2 por c, que sería un c1, y eso que está ahí es nuestra solución general de la ecuación diferencial. Entonces es una ecuación diferencial que es exacta. ¿Okay? ¿Qué pasa si, bueno, veamos un ejemplo más, donde nos piden determine a? Esta no hay que resolverla, bueno, se podría resolver después de determinar el valor de a, pero lo que nos piden en este caso es determine a para que la ecuación y más x y a la alfa de x más x a la alfa y de y sea igual a 0. Entonces es muy simple porque este es nuestro m y este es nuestro n. Nosotros daríamos que la derivada parcial de m con respecto a y, perdón, la derivada parcial de m con respecto a y, ven que sería 1 más la derivada de y a la alfa de y a la a, perdón, es a x por y a la a menos 1, así, ¿verdad? Y la derivada parcial de n con respecto a x sería, vamos a derivar con respecto a x, es 1 más, y aquí nos queda a x a la a menos 1 por y. ¿Okay? Y ocupamos que esos sean iguales, pero vean que la única forma de que esos sean iguales es que a menos 1, que es lo que tiene aquí, sea igual a 1 de aquí, ¿verdad? Y también este a menos 1 sea igual a 1, es decir, que a menos 1 sea igual a 1, es decir, que a sea 2. ¿Verdad? Si a es igual a 2, es una ecuación diferencial que es exacta. Vamos a verificarlo. Ven que si a es igual a 2, esta ecuación ¿en qué se convierte? Se convierte en y más x y a la alfa más x y a la 2 de x más y x más x a la 2y de y igual a 0, porque el a vale 2. Y ven que esa ya es exacta porque la derivada parcial de m con respecto a y, que sería esto, es 1 más 2xy. Y la derivada parcial de n
con respecto a x es 1 más 2x. Ya me dio una ecuación exacta, que entonces para resolverla nada más habría que encontrar la función potencial, que ahí ya ustedes lo terminan, pero ya sabemos que al hacer que a sea igual a 2, es una ecuación que es exacta. Y esas son las ecuaciones que llamaremos exactas y la forma en la que se resuelven.